Bien, vamos a iniciar. Este día vamos a discutir a un autor de gran trascendencia para la escuela francesa y para la escuela mundial. Es Claude Lévi-Strauss, que es un autor pues que realmente ha cambiado el curso de la antropología. Algunos antropólogos y filósofos de la ciencia hablan de la antropología antes de Lévi-Strauss y la antropología después de Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss es un antropólogo, filósofo y antropólogo de gran trascendencia, y me parece que es importante pues introducirlo en la discusión, sobre todo en el marco pues de un curso sobre antropología francesa. Claude Lévi-Strauss no puede estar ausente. Vamos a discutir la introducción que Claude Lévi-Strauss hace a la obra de Marcel Mauss, Sociología y Antropología, y es muy interesante porque realmente da una visión bastante amplia de su concepción sobre la antropología sociocultural. Y el autor inicia diciendo que Mauss llamó la atención en la necesidad de poner en contacto lo psicológico y lo social para una adecuada interpretación de las relaciones entre el individuo y el grupo. Esta relación entre individuo y grupo es una relación, bueno, que prácticamente ha recorrido toda la antropología francesa desde Émile Durkheim, favoreciendo al grupo, en donde el individuo prácticamente expresa los valores, las concepciones, la conciencia social y la estructura social del grupo, ¿verdad? En ese sentido, el grupo se impone, de acuerdo con esta concepción, sobre el individuo. Solo quiero recordar que más o menos por la misma época, principios de siglo, por la misma época de Durkheim, estaba presente el antropólogo polaco formado en Gran Bretaña, Bronisław Malinowski, quien trabajaba en las Islas Trobriand. Y Malinowski le daba mucho más importancia al individuo, le daba mayor trascendencia a la participación del individuo en la construcción de los fenómenos socioculturales. Durkheim realmente lo que ve es una sobredeterminación del grupo sobre el individuo, ¿verdad? Del grupo sobre el individuo. Y quizás para visualizar esta relación entre grupo e individuo, vamos a recordar a Mary Douglas. Bueno, acá básicamente Mary Douglas hace esta división de las sociedades en sociedades de grupo fuerte y sociedades de grupo débil. Las sociedades de grupo fuerte son aquellas en donde el grupo se impone fuertemente sobre el individuo, ¿verdad? Y esto se manifiesta en la construcción de las fronteras, en la construcción de los límites, ¿verdad? Una sociedad de grupo fuerte es una sociedad que tiene límites, fronteras bien definidas. Caso, digamos, un caso extremo es el de las sociedades evangélicas, que por cierto fue trabajado por Mary Douglas, una sociedad de grupo fuerte, con red débil. Ya vamos a explicar lo que es la red, en donde los evangélicos dicen: nosotros los salvos, ustedes los condenados. Es decir, todos los que están fuera del grupo son condenados. Todos los que están
con el grupo son salvos. Esta es una manera de establecer una frontera, y una frontera bastante fuerte, bastante grosera, ¿verdad? Entre el grupo y los que están fuera del grupo. Entre los que son del grupo y los que no son del grupo. Mary Douglas combina esta reflexión con el tema de la red. La red básicamente son las relaciones interpersonales, ¿verdad? El grupo es el sentido de colectividad, la colectividad que se impone sobre el individuo, y la red más bien relaciones de carácter interpersonales. Entonces, Mary Douglas observa que hay sociedades de grupo fuerte en donde el grupo se impone fuertemente sobre el individuo, y sociedades de grupo débil en donde el individuo adquiere tanta importancia o más importancia que el grupo mismo, ¿verdad? Y asimismo hay sociedades de red fuerte en donde las relaciones interpersonales son fuertes, y sociedades, digamos, de red débil en donde las relaciones interpersonales son débiles. Solo para ilustrar un poco esto, en las sociedades mesoamericanas, y me estoy refiriendo a México, Guatemala y El Salvador, estaríamos ubicados en este cuadrante. Somos sociedades de grupo fuerte con red fuerte, es decir, sociedades en donde el grupo se impone sobre el individuo, pero que también tenemos relaciones interpersonales fuertes, sobre todo a través del parentesco, a través de la dinámica de los grupos domésticos y las familias ampliadas. Los Estados Unidos serían una sociedad de grupo débil y con red fuerte. Las sociedades evangélicas, como lo acabo de decir, son sociedades de grupo fuerte con red débil, y digamos en el cuadrante en este último cuadrante de grupo débil con red débil, bueno, ahí tendríamos, por ejemplo, los grupos hippies, que por cierto ahora se están desarrollando en América Latina, y grupos pues con niveles de estructuración muy bajos. Mary Douglas, en realidad, siguiendo a Marcel Mauss, ¿verdad? También relacionó esto con las técnicas del cuerpo y con el uso del cuerpo, ¿verdad? Aquí Lévi-Strauss lo dice muy claro a propósito de Marcel Mauss, dice: inspiró la comunicación sobre las técnicas corporales, estudió la forma en que cada sociedad impone al individuo el uso rigurosamente determinado de su cuerpo. La estructura social impone su sello sobre el individuo por medio de la educación de las necesidades y actividades corporales. Cada técnica, cada conducta aprendida y transmitida por tradición están en función de ciertas sinergias nerviosas y musculares que constituyen cada una un verdadero sistema solidario con un determinado contexto sociológico. Entonces, básicamente es lo que Marcel Mauss, que por cierto es seguidor de Émile Durkheim, ¿verdad?, está estableciendo, es la relación entre el cuerpo, el uso del cuerpo y la estructura social. Esto lo trabaja muy bien Mary Douglas en su libro Símbolos Naturales, y Mary Douglas lo que nos dice es que en las sociedades de grupo fuerte se tiende a esconder el cuerpo. En las sociedades de grupo fuerte se tiende a esconder el cuerpo, y sobre todo a tapar los orificios, porque es a través de los orificios que entran los elementos extraños, tanto al individuo como al grupo, como al cuerpo social, como a la sociedad como tal, ¿verdad? Entonces, en la sociedad de grupo fuerte
se tiende a esconder el cuerpo y a tapar los orificios. Mientras que en la sociedad de grupo débil, más bien es lo contrario, se tiende a mostrar el cuerpo. Las sociedades mesoamericanas, que han sido sociedades de grupo fuerte, más bien han tendido a esconder el cuerpo. Yo me recuerdo muy bien, por ejemplo, mis abuelos paternos, que ellos para tomar su desayuno llegaban totalmente vestidos. Mi abuelo llegaba con saco y corbata a tomar el desayuno y mi abuela también totalmente vestida, incluso se ponía una faja que no dudo que le ha de haber dado mucho calor. Entonces, ¿y esto por qué? Porque son sociedades de grupo fuerte que tienden a esconder el cuerpo y a tapar los orificios. El caso de los árabes, por ejemplo, es totalmente claro. Las mujeres árabes se tapan la cara porque también ahí hay orificios. Está la nariz y está la boca, ¿verdad? Entonces ellas no solo se tapan todo el cuerpo, sino que también se tapan la cara. Ahora esta normatividad social en Mesoamérica se ha relajado, pero yo más bien diría se ha relajado como producto de la influencia de los Estados Unidos hacia Mesoamérica. Estados Unidos es una sociedad de grupo débil, con red fuerte, y por tanto, en tanto que grupo débil tiende a mostrar el cuerpo, ¿verdad? Tiende a mostrar el cuerpo. Y la influencia que los Estados Unidos han tenido sobre las sociedades mesoamericanas han hecho de que vayamos relajando esta tendencia a esconder el cuerpo, ¿verdad? Vayamos relajando esta tendencia a esconder el cuerpo. El caso de las sociedades evangélicas, como decía, son sociedades de grupo fuerte con red débil, estarían en este cuadrante. Allí, por ejemplo, las mujeres incluso se tapan el pelo, ¿verdad? Se cubren esa parte del cuerpo. También antes en la Iglesia Católica se estilaba que las mujeres se ponían una mantilla, tapándose efectivamente el pelo, ¿verdad? Ya si hablamos, digamos, de los grupos actuales, postmodernos, New Age, a mi forma de ver, derivado del hipismo, estarían acá en este cuadrante de grupo débil con red débil, porque efectivamente el hipismo resalta mucho la libertad individual y en ese sentido son grupos poco estructurados, ¿verdad? Son grupos poco estructurados. Esto, por supuesto, lo podemos relacionar con la teoría de Emil Durkheim. Fíjense cómo en realidad es Emil Durkheim el que está detrás de toda esta polémica. Y aunque Levi-Strauss rompe con Durkheim, bueno, Marcel Mauss es realmente un seguidor de Durkheim directamente, pero Levi-Strauss sí ya rompe en aspectos importantes con respecto a Durkheim. Sin embargo, hay también continuidades importantes. Esta discusión, digamos, de grupo fuerte, grupo débil, continúa, pues, ya lo hemos visto en el caso de Mary Douglas, y tiene que ver con las sociedades de solidaridad mecánica y las sociedades de solidaridad orgánica. Solidaridad mecánica porque la conciencia colectiva se impone mecánicamente sobre el individuo. Mientras que en la sociedad de solidaridad orgánica, más bien lo que tenemos es un gran número de conciencias colectivas, las cuales compiten entre sí. Normas y valores sociales que están compitiendo entre sí y por tanto el individuo tiene mayor capacidad de opción, ¿verdad? Tiene mayor capacidad de opción. Solo quiero recordar que Emil Durkheim decía que si bien en muchas sociedades ya son sociedades de solidaridad orgánica, sin embargo hay también
en su interior sociedades de solidaridad mecánica. Él incluso observaba sociedades de solidaridad mecánica en la Gran Bretaña de su época, ¿verdad? En la Gran Bretaña de su época. Entonces, la evolución, en ese sentido, no es absoluta, no se pasa absolutamente a sociedades de solidaridad orgánica, sino que incluso en el interior de las sociedades de solidaridad orgánica se desarrollan sociedades de solidaridad mecánica. Y esto, como ya decíamos, pues tiene relación con esta dialéctica grupo e individuo, que es una dialéctica que de hecho va a estar tocando Lévi-Strauss. En términos, digamos, contemporáneos, el grupo tendría que ver con una dimensión más bien estructural, mientras que el individuo más bien con la acción social, ¿verdad? Con la acción social. Bien. Mary Douglas incluso relaciona este tema de grupo fuerte y grupo débil con códigos lingüísticos. En el grupo fuerte, en realidad lo que se da es lo que ella denomina la familia posicional, es decir, en donde las posiciones dentro del grupo de parentesco son fundamentales y por tanto lo que se desarrolla es un código lingüístico restringido, ¿verdad? El niño llega a una plática de adultos y le dicen, niño, váyase porque usted no es adulto, usted es un niño. O el niño está jugando con las niñas y le dice, niño, no juegue juegos de niñas porque usted no es niña. Entonces, en el código restringido es un código que se basa en una estructura de grupo fuerte en donde las posiciones están bien definidas y por tanto no hay necesidad de dar mayor explicación, ¿verdad? Los implícitos en ese sentido son suficientes para dar cuenta de lo que el hablante está queriendo transmitir. Mientras que en el grupo débil, en la sociedad de grupo débil, lo que se da es lo que Mary Douglas denomina la familia personal, en donde el individuo cobra mayor relevancia y por tanto se necesita dar mayor explicación de los valores, de las normas, de las concepciones del grupo. Y en ese sentido se desarrolla lo que ella denomina, o lo que Basil Bernstein en realidad, porque está basando en Basil Bernstein, denomina el código lingüístico elaborado, ¿verdad? En donde se elaboran explicaciones, incluso para el niño, del por qué debe de comportarse de determinada manera y no de otra manera. Entonces es interesante, pues, cómo la estructura social, ¿verdad? Siguiendo con el paradigma de Emil Durkheim, la estructura social está condicionando el comportamiento de los sujetos. Bien. Y continúa Lévi-Strauss. Mientras que los psicólogos captan los casos de simbolismo dentro de una serie de actos anormales, nosotros los captamos en gran número continuamente y además en la múltiple repetición de los hechos normales, ¿verdad? Es decir, básicamente, bueno, ustedes están llevando un curso de psicología social y lo que está diciendo es que la psicología se ocupa más del individuo, incluso la psicología social, aunque por supuesto que tiene que ver con la constitución de grupos, pero dentro de ello se enfoca a el comportamiento del individuo, ¿verdad? Y básicamente, y también junto con ello, al comportamiento de casos anormales, es decir, casos que salen de la normatividad social dominante. A diferencia de la antropología social, nosotros nos ocupamos de grupos, de colectividades, y por supuesto que tomamos en cuenta al individuo, pero el foco de atención es hacia el grupo y
nos ocupamos de los casos normales, de los que se repiten día a día y son considerados como normales por las estructuras sociales, por el poder social, ¿verdad? Son considerados como normales. Entonces, importante porque realmente la psicología social sí nos aporta en ese sentido, complementa, digamos, la antropología, pero digamos que la antropología se trata básicamente con grupos, ya sean fuertes o débiles, ¿verdad? Y con casos normales. Por supuesto que dentro de esto también tomamos en cuenta el caso de las redes, ¿verdad? Pero sin perder la perspectiva del grupo. Bien, la Escuela Psicosociológica Americana trató de definir un sistema de correlación entre la cultura de grupo y el psiquismo individual. Su primera actitud fue dirigirse al psicoanálisis para pedirle que señalara qué expresiones de la cultura de grupo determinan las actitudes individuales duraderas, y a partir de entonces etnólogos y psicoanalistas entraron en una discusión interminable sobre la primacía de cada factor. En realidad, la formulación psicológica es solo una traducción en el psiquismo individual de una estructura puramente sociológica. ¿Verdad? Esta es la posición de Levi-Strauss. La formulación psicológica es solo una traducción en el psiquismo individual de una estructura puramente sociológica. Básicamente, pues aquí está siguiendo el paradigma durkheimiano y también la Escuela de Cultura y Personalidad lo sigue al decir, bueno, en realidad al final el individuo responde a la sociedad, responde al tipo de sociedad. Si desarrollamos un nivel de individualismo importante es porque nos estamos refiriendo a sociedades de grupo débil. Pero lo que está condicionando al final de cuentas es la estructura social, el tipo de estructura social. ¿Verdad? Que Mary Douglas la divide en dos: grupo fuerte, grupo débil, red fuerte, red débil. ¿Verdad? Entonces el individualismo para Mary Douglas es producto de la estructura, de una estructura social de grupo fuerte, de grupo débil, perdón, de grupo débil. Y por cierto que Mary Douglas observa comportamientos individualistas en sociedades tribales, ¿verdad? En sociedades o digamos de sociedades de economía simple, ¿verdad? Habría que ver si realmente son tribales porque la tribu tiene que ver con la constitución de clanes y linajes unilineales, ¿verdad? Pero en concreto ella trabaja grupos en el África, grupos de pigmeos en el África, en donde observa comportamientos fuertemente individualistas. Y se lo achaca a esto, a que es un grupo débil, un grupo que es, valga la redundancia, grupo débil, ¿verdad? Grupo débil. Entonces, en eso a veces es polémico porque yo sí pienso que la revolución industrial efectivamente favorece el desarrollo del individualismo o, digamos, rompe con la estructura de grupos fuertes. Mary Douglas dice no. Observamos en las sociedades tribales sociedades efectivamente de grupo débil y sociedades y por tanto sociedades individualistas. Y por el contrario, podríamos decir, bueno, en las sociedades árabes actuales con altos niveles de desarrollo económico o en la sociedad china, por ejemplo, también con altos niveles de desarrollo socioeconómico, sin embargo, son sociedades de grupo fuerte de carácter colectivista, es decir, en donde el grupo se impone sobre el individuo.
Entonces, si bien los efectos de la revolución industrial, sí hay un efecto de la revolución industrial en el debilitamiento de las sociedades de grupo fuerte, este efecto no es absoluto, ¿verdad? Este efecto no es absoluto. Mary Douglas diría, más que el desarrollo económico, es la estructura social lo que está condicionando. Bien. Entonces, dice Levi-Strauss, es justamente esta subordinación de la psicología a la sociología lo que nos pone de relieve. Está en la naturaleza de la sociedad el expresar sus costumbres y sus instituciones por medio de símbolos, mientras que las conductas individuales normales no son por sí mismas jamás simbólicas, ya que son los elementos a partir de los cuales se constituye el sistema simbólico que únicamente puede ser colectivo. Es decir, para Levi-Strauss, el símbolo, el signo o el símbolo es colectivo, es en sí mismo colectivo. Y comencemos por el lenguaje. El primer sistema de símbolos, el sistema más estructurado y que además está en la base de todos los sistemas de símbolos, es el lenguaje, ¿verdad? Es el lenguaje. Y el lenguaje es un producto social. Es un producto social. Un producto social que ha estado presente en el ser humano desde que somos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Que ha estado presente en el ser humano desde que surge el ser humano. Es decir, andábamos en bandas y teníamos la necesidad de comunicarnos y nos comunicábamos a través del lenguaje. En este sentido, el ser humano es un ser simbólico por naturaleza, ¿verdad? Es un ser simbólico por naturaleza. El ser humano no es que el simbolismo le llegó de repente, sino que en realidad desde que surgimos como seres humanos, surgimos como seres simbólicos. Clifford Geertz dice, el ser humano es cultural por naturaleza. La cultura no es un añadido. La cultura es parte de la constitución del ser humano. Las conductas psicopatológicas, dice Levi-Strauss, individuales, al ser por un lado simbólicas y por otro al traducir un sistema diferente al del grupo, ofrecen en cada sociedad una especie de equivalencia doblemente disminuida, porque es individual y patológica. De los simbolismos diferentes a los suyos, al mismo tiempo que evoca vagamente formas normales llevadas a cabo a escala colectiva. Incluso podría decirse que el campo de la patología no se confunde jamás con el individual, con lo individual, pues los diferentes tipos de trastornos se ordenan en categorías con formas predominantes no coincidentes en todas las sociedades, como tampoco en todos los momentos de la historia de una misma sociedad. En otras palabras, lo que Levi-Strauss nos está diciendo es que los trastornos patológicos son históricos y sociales. Son productos sociales e históricos. En primer lugar, el loco, llamémosle así, el loco no es el mismo en todas las sociedades. En unas sociedades, determinado comportamiento podemos considerarlo como locura, en otras no, en otros no. Por ejemplo, el chamanismo. El chamanismo en muchas sociedades tribales, pues es un comportamiento especial, por supuesto, no lo llevan a cabo todos los seres humanos,
Pero no, el chamán no es considerado un loco, sino una persona con una sabiduría especial. En las sociedades contemporáneas, en muchas sociedades contemporáneas, el chamán es considerado un loco, ¿verdad? Y lo mismo, la locura también tiene una historicidad. No en todas las épocas históricas los locos han sido los mismos. En este sentido, Lévi-Strauss, digamos que se anticipa a Michel Foucault. Se anticipa a Michel Foucault haciendo ver que la locura es un fenómeno social e histórico. Ese es el tema de Michel Foucault en su famosa Historia de la locura, ¿verdad? Pero podemos ver, pues, que en realidad Lévi-Strauss ya lo estaba anticipando. La cultura puede considerarse como un conjunto de sistemas simbólicos que tienen situados en primer término el lenguaje, las reglas matrimoniales, las relaciones económicas, el arte, la ciencia y la religión. Expresan en última instancia determinados aspectos de la realidad física y social e incluso las relaciones de estos tipos de realidades y las que estos sistemas simbólicos guardan entre sí. Es decir, la cultura, por supuesto que sí podemos pensar en una estructura, en un sistema cultural, ¿verdad? Pero también este sistema cultural está constituido por un conjunto de sistemas o de subsistemas, si le quieren llamar así, ¿verdad? Por un conjunto de sistemas más específicos, como es el lenguaje, como es la religión, el parentesco, la economía, la política, etcétera. Es decir, en realidad lo simbólico está en todo, en toda la vida social. Lo simbólico está en toda la vida social. Lo cual no quiere decir que la vida social sea puramente simbolismo. Por supuesto que no. Pero sí lo simbólico está presente en toda la vida social. En las actividades económicas, por ejemplo. La economía no solo es el aspecto técnico del quehacer económico, sino también los objetivos, los valores, las concepciones con las cuales se produce. Con las cuales se produce y con las cuales se comercia. ¿Verdad? No es lo mismo, podemos producir un mismo producto, por ejemplo el maíz, no es lo mismo producir maíz bajo una lógica de subsistencia, como producen nuestros campesinos y semicampesinos, a producir el maíz bajo una lógica de maximización de beneficios. Ahí tenemos dos lógicas. La lógica de subsistencia, que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Ojo, lógica de subsistencia no quiere decir autoconsumo. Y tampoco subsistencia quiere decir una economía aislada. Nunca ha habido una economía aislada. Siempre las economías han estado interrelacionadas. La lógica de subsistencia quiere decir de que un grupo determinado desarrolla su actividad económica con el objeto de satisfacer las necesidades básicas de su grupo doméstico. El centro en este sentido es el grupo doméstico. Por eso es de que Marshall Sahlins denominó a este tipo de economía como modo de producción doméstico. Modo de producción doméstico, porque el centro es el grupo doméstico y las relaciones que este grupo doméstico tiene básicamente en el marco de la familia ampliada. ¿Verdad? Entonces, es el grupo doméstico el que rige la economía y la economía busca satisfacer las necesidades básicas de este grupo doméstico. Por supuesto que las necesidades básicas son históricas, ya lo decía Karl Marx. Las necesidades básicas son históricas, las necesidades básicas no están fijas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pensamos en las necesidades básicas a principios del siglo XXI,
pero en 1950, yo todavía pude ver en 1960, a principios de los 70, mucha gente andaba descalza. No era muy difícil ver gente descalza, incluso en el centro de San Salvador. Ahora prácticamente ya no vemos gente descalza. El calzado ya es una necesidad básica, ¿verdad? El calzado es una necesidad básica. Cierto nivel de alimentación es una necesidad básica. Eso también ha venido cambiando el tipo de alimentación, ¿verdad? La educación es una necesidad básica, la salud es una necesidad básica. Antes no se concebía todo esto como necesidad básica. Entonces las necesidades básicas son históricas, pero el punto es que las necesidades básicas del ser humano, aunque se incrementen, son limitadas, ¿verdad? Las necesidades básicas son limitadas. Y el grupo desarrolla su actividad económica, productiva, comercial, etcétera, con el objeto de satisfacer las necesidades básicas del grupo doméstico. A diferencia de una economía capitalista de que lo que se busca es el incremento constante de los beneficios, la maximización constante de los beneficios, o como decía Eric Wolf, el incremento incesante de los beneficios, ¿verdad? Entonces, un mismo producto puede ser producido bajo una lógica o bajo la otra. ¿Qué es lo que distingue? Bueno, los objetivos con los cuales producimos. Y esos objetivos con los cuales producimos es un fenómeno simbólico, es un hecho simbólico. Entonces, lo simbólico está en la actividad económica misma. También está en la actividad política. La democracia es un valor y por lo tanto es un símbolo. La democracia es un valor y por tanto es un símbolo, ¿verdad? No todos los pueblos están convencidos que la mejor manera de gobernarse sea a través de la democracia. Pero entonces también en la política se establecen símbolos en función de los cuales se desarrolla la acción humana, ¿verdad? En función de los cuales se desarrolla la acción humana. Entonces el simbolismo está prácticamente en todo, lo cual no quiere decir que todo sea puramente simbólico, pero sí está presente en todo, como también está presente en todo la economía, como también está presente en todo la política. Bueno, es precisamente el sentido de totalidad en ese sentido, ¿verdad? La sociedad, nos dice Lévi-Strauss, está determinada por dos elementos, tiempo y espacio, y por tanto está sometida a la incidencia de otras sociedades, así como a sus propios estados anteriores de desarrollo. Importante este aspecto. La sociedad está condicionada por tiempo y espacio. El ser humano está condicionado por tiempo y espacio. Eso es importante porque ahora, en la época contemporánea, se nos quiere vender la idea de que el ser humano atraviesa el tiempo y atraviesa el espacio, ¿verdad? Sobre todo con los temas del Internet, de los medios electrónicos en general de comunicación, nos crean la ilusión de que atravesamos el tiempo y el espacio. Y entonces ahí salen los postmodernos a decirte que las fronteras no existen. No, las fronteras son porosas, efectivamente, son porosas, no son rígidas, pero sí existen. Definitivamente que sí existen, ¿verdad? No es lo mismo hacer antropología en El Salvador
que hacer antropología en México o hacer antropología en Nueva York o hacer antropología en París. Definitivamente que marca una diferencia. ¿Y qué es lo que está marcando la diferencia? El espacio. Porque el espacio nos está condicionando. No es lo mismo ser feminista en San Salvador que ser feminista en Cacaopera, que ser feminista en un cantón de Santana. Aquí en El Salvador decimos cantón, en Guatemala aldea, en México ranchería. O ser feminista en Nueva York o ser feminista en París. Definitivamente que la experiencia de ser feminista no es la misma. ¿Y por qué no es la misma? Porque no se están moviendo en el mismo espacio. No se están moviendo en el mismo espacio. Y lo mismo con los tiempos, ¿verdad? No es lo mismo ser feminista hace 50 años que serlo ahora. El tiempo ha variado. Y con el tiempo la experiencia del ser humano. Entonces, sí es importante establecer que el ser humano es tiempo y espacio, ¿verdad? Y el espacio, ni el tiempo lo podemos borrar. No somos seres ilimitados. La divinidad es ilimitada. El ser humano no es ilimitado. Mientras no seamos divinidad, vamos a ser seres limitados. Ahorita vienen las elecciones en Guatemala. Yo no puedo ir a votar a Guatemala porque no soy guatemalteco. Es que la teoría posmoderna me dice que las fronteras no existen. Entonces usted vaya. Bueno, pues fíjese que me aplican la legislación guatemalteca y me recuerdan de que la frontera sí existe. De que la frontera sí existe. Y que como yo no soy guatemalteco, yo no puedo votar en Guatemala. Entonces, existe la frontera y existe el tiempo, y Lévi-Strauss nos dice, no debemos de olvidar esos dos condicionantes. Bien. Lévi-Strauss señala, la sociedad jamás consigue ofrecer a todos sus miembros en el mismo grado los medios de aplicarse totalmente a la construcción de una estructura simbólica, que para el pensamiento normal solo se puede llevar a cabo en el plano de la vida social. El sano de espíritu es quien se aliena, ya que consiente existir en un mundo que se define solamente por la relación del yo con los demás. El equilibrio del espíritu individual implica la participación en la vida social, del mismo modo que negarse a participar en ella, dentro de las formas que ella impone, implica la aparición de trastornos mentales. Es interesante lo que Lévi-Strauss nos está diciendo, porque nos dice no todo el mundo está igualmente integrado en la sociedad. Hay gente que está más integrada, gente que está menos integrada. Y digamos de que hay un núcleo que constituye la base de la sociedad. En el caso, por ejemplo, de la sociedad salvadoreña contemporánea, pues yo diría los empresarios, ¿verdad? El empresario es el sujeto que encarna la sociedad dominante. El capitalismo es la sociedad dominante por el poder que tiene, ¿verdad? Por supuesto que este capitalismo se articula con la sociedad de subsistencia o la sociedad doméstica, como hemos estado hablando, y también con la inversión social, pero la que domina la sociedad es el capitalismo. Y en el capitalismo la figura, el sujeto que encarna los valores, las normas, las concepciones, las relaciones capitalistas es el empresario. Entonces el empresario es la figura, digamos,
que domina la sociedad. Y de ahí tenemos un conjunto de grupos que se mueven en los márgenes, en las periferias, y que se articula pues con la sociedad dominante, pero en la sociedad dominante el sujeto central es el empresario. Este es un tema que ya lo tocaba, por ejemplo, ustedes lo pueden ver con Lucy Mayer. Lucy Mayer trabaja precisamente esto, los sujetos que encarnan los valores, las concepciones, las normas de la sociedad dominante. En una sociedad determinada puede ser el guerrero. El guerrero puede ser la figura dominante. En nuestra sociedad, insisto, es el empresario. Y de ahí hay una serie de grupos periféricos, ¿verdad? Que se mueven en los márgenes y en las periferias de la sociedad. Sujetos no totalmente integrados. Sujetos no totalmente integrados. Nosotros mismos, los antropólogos, por ejemplo, no, somos sujetos que no estamos totalmente integrados. Estamos integrados, pero en realidad nos movemos en la periferia de la sociedad, ¿verdad? No somos el sujeto que rige la dinámica de la sociedad. El que rige la dinámica de la sociedad es el empresario. Nosotros en realidad nos movemos en la periferia. O también tenemos otro tipo de comunidades, por ejemplo, si nos vamos al oriente de Chalatenango, que son comunidades que participaron en el conflicto político-militar que se generó a partir de los años 70, comunidades revolucionarias que después de estar en Mesa Grande, Honduras, retornaron y crearon sus propios tipos de sociedad. Estas son sociedades que no están totalmente integradas. Yo les llamaría, tomando el concepto de Víctor Turner, son sociedades liminoides. Liminoides vienen de limen. Limen es una palabra latina que tiene que ver con lo que está entre lo uno y lo otro. Limen es lo que está entre lo uno y lo otro. Y entonces el antropólogo francés Arnold van Gennep, el antropólogo francés Arnold van Gennep, trabajó este tema de la liminaridad en sociedades africanas, tribales y agrarias, ¿verdad? En sociedades tribales y agrarias. Y él trabajó específicamente los rituales de pasaje. Los rituales de pasaje, que son los rituales que dan el paso de una condición sociocultural a otra de calidad diferente. En estos rituales de pasaje muy importantes son, por ejemplo, los rituales de pubertad en donde las mujeres pasan de ser niñas a ser señoritas listas para el matrimonio. O los rituales matrimoniales también, en donde cambia la condición sociocultural de los individuos. O también los rituales que dan el paso a autoridades políticas, la toma de posesión de autoridades políticas o religiosas. Todo esto son rituales que dan el paso de una condición sociocultural a otra de calidad diferente. Y entonces Van Gennep observó que el elemento clave era el elemento intermedio, interestructural, el elemento liminar. Él dijo, en todos estos rituales hay tres fases. Una fase de separación, que es cuando los neófitos se separan de la sociedad dominante o son separados de la sociedad dominante. La fase liminar, que es la fase intermedia, interestructural, y la fase de reintegración a la sociedad dominante. Para el elemento clave era la fase liminar, ¿verdad? Que es donde se crea la cultura, donde se desarrolla la cultura, y donde se preparan los neófitos para su nueva posición social,
Víctor Turner tomó esta teoría y la aplicó a las sociedades contemporáneas. Y entonces le acuñó el término oide. Oide quiere decir lo que es similar a, pero no es igual a. ¿Verdad? Lo que es similar a, pero no es igual a. Y entonces dijo, en las sociedades contemporáneas se dan fenómenos de carácter liminoide, que dan el paso de una condición sociocultural a otra de calidad diferente. Yo trabajé con este concepto el tema de la migración de los salvadoreños a Calgary, Canadá. Calgary es una ciudad de Canadá, está en la provincia de Alberta. Entonces, la migración de los salvadoreños a Calgary, Canadá, y me di cuenta que el momento liminoide propiamente era cuando ellos llegaban a la ciudad de Calgary. Cuando ellos llegan a la ciudad de Calgary, entonces se abre un tiempo y un espacio en el cual tienen que crear un nuevo tipo de sociedad y de cultura. ¿Por qué? Porque todo les ha cambiado, comenzando por el medio ambiente físico. Calgary es una ciudad sumamente fría, ¿verdad? Sumamente fría. Estamos hablando de una de las áreas más frías del mundo. Y la vida social también es otra, es diferente. Entonces ellos tienen que crear un nuevo tipo de sociedad y de cultura. Se abre un espacio y un tiempo liminoides en donde crean un nuevo tipo de sociedad y de cultura para finalmente reintegrarse a la sociedad calgariana, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay sociedades, digamos, que se mantienen en este estado de liminaridad sociocultural. Yo diría, por ejemplo, en particular, las sociedades revolucionarias del oriente de Chalatenango y del norte de Morazán se mantienen en esta situación de liminaridad sociocultural en donde no se integran del todo a la sociedad dominante. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Lévi-Strauss? Es decir, hay un conjunto de sujetos, muchas veces no necesariamente son muchos, pero hay un conjunto de sujetos que encarnan los valores, las normas, las concepciones, el comportamiento de la sociedad dominante. En el caso salvadoreño contemporáneo, los empresarios. Y luego hay un conjunto de sujetos que se mueven en las periferias y los márgenes de la sociedad, pero articulados con esto, porque no están articulados, entonces tendríamos un conjunto de sistemas sociales que no tendrían conexión entre sí y por tanto la sociedad como un todo no funcionaría. Bien. Por eso dice Lévi-Strauss, la sociedad podría compararse a un universo en donde solo un grupo discreto de masas estaría perfectamente estructurado. En cada sociedad existe un porcentaje de individuos que están situados fuera del sistema o entre dos o más sistemas irreductibles. El grupo les impone ciertas formas de compromisos en el plano de la colectividad. En estas conductas, los enfermos, digamos, entre comillas, no hacen sino transcribir un estado del grupo poniendo de manifiesto una u otra de sus constantes. Su posición periférica en realidad en relación a un sistema local no impide que formen parte del sistema total, si no se integran como testigos dóciles dentro de él, pondrían en peligro de desintegrar en sistemas locales al sistema total. Podría, por tanto, afirmarse
que dentro de cada sociedad la relación entre conductas normales y especiales es complementaria. Las conductas normales en nuestra sociedad son las conductas del empresario, ¿verdad? Las conductas normales son las conductas del empresario. Nosotros, por ejemplo, como científicos sociales, más bien tenemos conductas especiales. Pero nos relacionamos unos con otros porque si no, se desintegraría el sistema social. Bien. Moss cree posible elaborar una teoría sociológica del simbolismo, cuando en realidad lo que hay que hacer es buscar el origen simbólico de la sociedad. Es decir, para Lévi-Strauss, el símbolo es en sí mismo social. El símbolo es colectivo. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el papel del símbolo en la constitución de la sociedad, ¿verdad? Buscar el origen simbólico de lo social. Bien. Y aquí ya Lévi-Strauss se mete al concepto de hecho social total de Marcel Mauss. Y nos dice, lo social solo es real cuando está integrado a un sistema. Después de descomponer y abstraer, los sociólogos se esfuerzan por reconstruir el todo. Aquí quizás hay que aclarar que Lévi-Strauss está trabajando dentro de una escuela determinada. Dentro de una escuela determinada. Y en particular, hay que decir que a nivel epistemológico tenemos dos grandes posiciones. El método analítico y el método sintético. Lévi-Strauss se adscribe al método analítico. El método analítico en realidad es el método propio de las ciencias naturales, que está basado en el aislamiento. La idea del método analítico es tomar un fenómeno determinado, aislarlo, descomponerlo en partes, analizarlo a fondo y luego reintegrarlo al todo. Es el modelo de las ciencias naturales. Tomar una célula, aislarla, descomponerla, analizarla a fondo y después se reintegra al todo, es decir, digamos al cuerpo humano, ¿verdad? Meyer Fortes dice, este proceso de aislamiento y reincorporación al todo es un proceso de parcialización de la realidad. Lo que se está haciendo es parcializando la realidad. Las ciencias sociales, y esto, bueno, desde Alfred Kreber lo sabemos, Alfred Kreber lo dice de manera muy explícita, las ciencias sociales trabajan con el método sintético. Este es el método que utiliza Victor Turner, Clifford Geertz, también el método que utiliza Karl Marx, el método sintético, que es un método que funciona por contextualización. Es decir, en el método sintético se parte de la totalidad social. Bueno, uno tiene que definir una totalidad social. Puede ser un cantón, un caserío, lo que en Guatemala llamarían una aldea, en México una ranchería. Entonces uno puede tomar un cantón, un caserío o un municipio o la nación o un grupo social determinado. Y a partir de esa totalidad se va a un aspecto específico, que puede ser una contienda política, puede ser una actividad económica, puede ser un ritual religioso, ¿verdad?
pero se va al aspecto específico a partir de la totalidad y sin desligarlo de la totalidad como tal. Por tanto, no hay necesidad de reintegrarlo. El análisis que se hace funciona con base en una lógica de contextualización. Lévi-Strauss se va con el método analítico. Y se va con el método analítico porque Lévi-Strauss está trabajando en el marco de la lingüística estructural. Digamos que en semiótica o semiología tenemos tres grandes tendencias. La tendencia de Charles Sanders Peirce, basada en la lógica matemática, y como representante actual podríamos tener a Umberto Eco. La lingüística estructural de Ferdinand de Saussure, y como representantes actuales podríamos tener a Roland Barthes, a Greimas, el grupo de entrevernes, que en realidad son greimasianos. Por ahí tendríamos un grupo disidente con el formalismo ruso de Roman Jakobson y Vladimir Prop. Y el tercer gran paradigma es el Valentín Voloshinov y Mikhail Bakhtin, lo que se ha denominado la sociocrítica. Su representante actual es Yuri Lotman y su perspectiva es holística o de totalidad social. Tanto la perspectiva de Peirce como de Saussure en realidad aíslan el fenómeno simbólico, estudian el simbolismo en sí mismo, ¿verdad? La lingüística estructural estudia el lenguaje en sí mismo, sin partir de la totalidad en donde se construye ese lenguaje, ¿verdad? O, por ejemplo, un mito o un relato determinado. En el caso de Valentín Voloshinov y de Mikhail Bakhtin dicen no, hay que partir de la totalidad social. Y precisamente por eso es de que ellos hablan del sujeto de la enunciación. Del sujeto de la enunciación. Todos ellos, por supuesto, se basan en el concepto de símbolo o de signo, ¿verdad? Y aquí tenemos tres niveles. El nivel del significante, lo que representa, es decir, el soporte material. El nivel del significado, lo que es representado, el contenido. Y el referente interpretado, que es la imagen. Es decir, Ferdinand de Saussure mismo lo dice, cuando creamos un símbolo, tenemos un significante, un significado y un referente interpretado, es decir, una imagen. Una imagen. El concepto de referente interpretado viene de Umberto Eco. Él fue el que dijo, esa imagen ya es un proceso de abstracción. Por tanto, se le puede denominar referente interpretado. Tomemos la palabra pato, digamos, como un ejemplo. El significante de pato sería PATO. PATO, pato. Ese es el significante. El significado es el concepto que tenemos de pato. El concepto, no sé, el pato es un animal, es un ave, vuela bajo, tiene membranas entre los dedos, etcétera, ¿no? Es decir, ahí hay una conceptualización de lo que es el pato. Pero cuando yo digo pato, a todos ustedes se les viene una imagen. Que les viene una imagen de ese animalito que anda caminando y le hace cuac cuac. Y de hecho, yo puedo poner varias fotografías de un pato, de patos, y ustedes me van a decir, este es pato, este es pato, este es pato, y les pongo una fotografía de una gallina y me van a decir, ese no es un pato. La imagen, como dice Umberto Eco, ya es un proceso de abstracción. Entonces el símbolo se basa en una relación del significante con el significado con el referente interpretado. Y en función de eso
se crea a nivel de significado una cadena paradigmática, que es una sucesión de significados. Pato es un animal, es un ave, se come, se sirve en festividades y sirve para alegrar a los humanos. Por tanto, cuando alguien está alegrando a un grupo, está divirtiendo a un grupo, se le dice, te están agarrando de pato. En México dicen, te están agarrando de puerquito. Es la misma idea. El puerco es un animal, sirve para el consumo humano, se sirve en festividades, por tanto alegra a los humanos, divierte a los humanos, y cuando alguien está haciendo objeto de diversión, cuando alguien lo están agarrando para divertir a un grupo, le dicen, te están agarrando de puerquito, ¿verdad? Esa es la cadena paradigmática. Pero también hay una sucesión sintagmática. La sucesión sintagmática es la sucesión de acontecimientos. La sucesión de acontecimientos, ¿verdad? A nivel de lingüística, la sucesión de fonemas. Por ejemplo, si yo pongo mira, cambio el orden y le pongo rima, le pongo miar, le pongo mari. Bueno, en realidad lo único que he hecho es cambiar el orden, la sucesión de los acontecimientos, la sucesión de los fonemas, y eso es suficiente para cambiar el contenido, ¿verdad? A esto se le llama la sucesión sintagmática. Si yo voy a trabajar la Semana Santa, yo que he trabajado la Semana Santa en diversas partes, mi tesis de licenciatura fue sobre la Semana Santa en San Juan Ahuacatlán, en la Sierra Norte de Puebla, en México. Sierra Norte de Puebla no es lo mismo que la ciudad de Puebla, ¿verdad? Es la Sierra Norte de Puebla. También la he trabajado en Joya de Serén, en el cantón Joya de Serén, en la zona central de El Salvador. Bueno, si yo estoy trabajando la Semana Santa, yo no puedo enterrar a Jesucristo si antes no ha muerto. Bueno, sería una barbaridad enterrar a una persona viva. Definitivamente que el Vía Crucis y la crucifixión de Jesucristo tiene que venir antes del Santo Entierro. El Santo Entierro no puede venir antes de la crucifixión de Jesucristo. ¿Por qué? Por la sucesión sintagmática, por la sucesión de acontecimientos. Y en el caso de Chalchuapa, se captura a Jesucristo. Igual también en la Sierra Norte de Puebla, en San Juan Ahuacatlán, se captura a Jesucristo. Es más, en San Juan Ahuacatlán se le mete en una celda, ¿verdad? La captura de Jesucristo tiene que venir antes del Vía Crucis. Se hace el jueves santo, después del lavado de los pies, porque si no ya no hay lavado de pies. Entonces hay una sucesión pues, de acontecimientos que no podemos romper, ¿verdad? Una sucesión de acontecimientos que no podemos romper, y a eso se le llama la sucesión sintagmática, ¿verdad? Esto nos crea la estructura. En Lévi-Strauss es importante esos dos conceptos, estructura y sistema. La estructura y el sistema, ambos, están constituidos por elementos o por partes que están relacionadas entre sí, en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. La relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas.
Y en ese sentido podemos decir, y por ello la estructura es universal, ¿verdad? La estructura es universal. Pero tanto la estructura como el sistema es la misma idea. Están constituidos por partes o elementos que están relacionados entre sí, en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. La diferencia es que la estructura es universal. El sistema es particular. La estructura crea un conjunto de sistemas. Por eso les pongo la relación con el marxismo. La estructura vendría siendo el modo de producción, es una estructura, es universal. Y el sistema es particular. El español tiene una estructura en función de la cual yo me puedo comunicar con un hablante de español que no conozco en Argentina, en Chile, en España o en Filipinas o en Israel. Ahora en Israel se habla bastante español precisamente por la migración argentina a Israel, ¿verdad? Entonces, hay una estructura, pero además de eso hay una serie de sistemas. Esa misma estructura crea sistemas que llamamos dialectos. Y entonces tenemos el español de España, el español de Barcelona, el español de Madrid, el español de El Salvador, el español de México, el español de Chalchuapa, el español de Chalatenango, el español de Huarjila. Quiero ver si encuentro un esquema que nos puede ayudar a entender esto. Sí, este es, ¿verdad? La lengua es la estructura, el habla es el sistema y tiene que ver con el acontecimiento. Y aquí podemos descender. El español tiene una estructura que es común a todos los hablantes de español, se encuentren donde se encuentren. Pero luego se crean los dialectos o los sistemas, el español de América Latina, el español de El Salvador, el español del oriente de Chalatenango, el español de Huarjila y finalmente el idiolecto, que es la manera como hablan los individuos. O si lo traducimos a la religión católica tiene una estructura que funciona en cualquier parte donde haya un católico. Tenemos un catolicismo latinoamericano, un catolicismo mesoamericano, propio de México, Guatemala, El Salvador, un catolicismo de El Salvador, un catolicismo del oriente de Chalatenango y un catolicismo de Huarjila. Entonces, en ese sentido, pues, tendríamos esta relación que ya hemos estado observando entre estructura y sistema, ¿verdad? Entre estructura y sistema. Importante resaltar esto, el símbolo es en realidad la relación del significado con el significante y con el referente interpretado. En ese sentido, lo que realmente es universal son las relaciones. Lo universal son las relaciones. Relaciones de asociación y de oposición. Los valores no son universales. Los valores forman parte de una región cultural o de una cultura o de un
una localidad en particular, ¿verdad? Pero los valores no son universales. En este sentido, el inconsciente, en realidad, debemos de concebirlo como relaciones de asociación y de oposición, al estilo 11001001. Así funcionan todas las computadoras, así funciona también la música cuando pasamos de un CD a otro formato electrónico. O sea, hay una descomposición con base en relaciones de asociación y de oposición. Lo universal son las relaciones. Y Levi-Strauss, precisamente acá en la introducción a Marcel Mauss, le hace la crítica a Carl Jung, porque Carl Jung estableció contenidos culturales en el inconsciente. Y Levi-Strauss le dice no. El inconsciente, lo universal, porque el inconsciente es en sí mismo universal, lo universal son las relaciones de asociación y de oposición. Claro, en Levi-Strauss hay una ambivalencia, ¿verdad? Porque por una parte hace esta crítica a Jung y por otra parte después él mismo establece valores y contenidos culturales universales. Yo me quedo con esta idea de Levi-Strauss. El inconsciente son relaciones de asociación y de oposición. 11001001. Esto es lo universal. Luego tenemos el discurso y acción explícitas, que es el nivel consciente, y luego el preconsciente, que sería la estructura o sistema de valores y normas sociales, ¿verdad? Los valores y las normas sociales no son universales, corresponden a un grupo determinado o a una región cultural determinada. Para que esto no quede tan en abstracto, voy a poner dos ejemplos. Uno es de mi investigación sobre los salvadoreños en Calgary, Canadá, y ahí pude observar estas relaciones de asociación y oposición. Parto de una fórmula matemática que dice A es a B, lo que C es a D, lo que E es a F. Para los salvadoreños calgarianos, porque siempre los valores se estudian a partir de un grupo social determinado, en este caso los salvadoreños calgarianos, los salvadoreños de Calgary, los anglo-canadienses son a los salvadoreños calgarianos lo que el individualismo es al colectivismo, lo que la libertad es al control social. En otras palabras, para los salvadoreños calgarianos o los anglo-canadienses están asociados con el individualismo y con la libertad, concebida por supuesto como libertad individual. Y los salvadoreños calgarianos más bien se conciben como colectivistas y relacionados con el control social. Un salvadoreño calgariano en una ocasión me dijo, no hombre, me dijo, eso de casarse con una angla. No, me dijo, las anglas son demasiado libres. No nos podemos casar con una angla porque es demasiado libre. Imagínese que le llegue a su casa a las 3 de la mañana borracha, ¿qué hace? Bueno. Por otra parte, también los salvadoreños calgarianos protestaban por el hecho de que en las escuelas en Calgary les quitan los uniformes. O sea, en las escuelas en Calgary no se utiliza el uniforme. Ellos venían de El Salvador, en donde todas las escuelas tienen uniforme. Y el uniforme es una forma de control social. Bueno, en Calgary no se utiliza el uniforme y los niños van como quieren a la escuela, cosa que no gusta a los salvadoreños calgarianos. Entonces, tenemos estas asociaciones anglo-canadienses, está asociado con el individualismo, con la libertad, y los salvadoreños calgarianos con el colectivismo y con el control social.
Los anglo-canadienses se oponen a los salvadoreños calgarianos, el individualismo se opone al colectivismo y la libertad se opone al control social. Tenemos pues un juego de asociaciones y de oposiciones. Otro ejemplo lo voy a sacar de mi investigación, Memoria Histórica del Movimiento Campesino de Chalatenango, y se refiere al origen del movimiento campesino revolucionario. Y una informante de Huarjila. Huarjila es un cantón que se ubica en el oriente de Chalatenango, es parte del municipio de Chalatenango. Participaron en el movimiento revolucionario que se originó en los años 70, en la década de 1970. Y una informante, precisamente refiriéndose a esa época, me decía: la organización popular, que yo recuerde, a través de la reflexión muchas veces de la Biblia, interpretaciones precisas de la Biblia y su realidad concreta, ¿verdad? No solo profundización del contenido en el sentido de las lecturas y no algo solo superficial, ¿verdad? En que el Dios que está en los cielos y todo lo que hagamos en esta tierra lo tenemos ganado en el cielo, sino que más la interpretación precisa sobre la justicia, sobre qué quiere Dios con sus hijos y sobre la justicia que debe de existir, no en el cielo, sino en la tierra. Aplicando la fórmula que ya hemos trabajado, A es a B, lo que C es a D, lo que E es a F, y aplicándola no solo a este testimonio, sino que a varios testimonios que yo he recolectado. Entonces, tenemos esta relación. La opción preferencial por los pobres es al catolicismo tradicional, lo que el reino de Dios en la tierra es al reino de Dios en el cielo, lo que la transformación de la sociedad es a la preservación de la sociedad, lo que la justicia y solidaridad es a la injusticia y al egoísmo. Entonces tendríamos una serie de relaciones de asociación: opción preferencial por los pobres, reino de Dios en la tierra, transformación de la sociedad, justicia y solidaridad. Y por otra parte, catolicismo tradicional asociado al reino de Dios en el cielo, preservación de la sociedad, injusticia y egoísmo. Acuérdense que estas asociaciones, con base en el pensamiento, en la mentalidad de los semicampesinos de Huarjila y los ranchos. Digo semicampesinos porque combinan la economía campesina con la economía capitalista. Entonces, los semicampesinos de Huarjila y los ranchos, en este caso básicamente de Huarjila, saco estas asociaciones. Y como oposición, la opción preferencial por los pobres se opone al catolicismo tradicional, el reino de Dios en la tierra se opone al reino de Dios en el cielo, la transformación de la sociedad se opone a la preservación de la sociedad, la justicia y la solidaridad se opone a la injusticia y al egoísmo. Bien. Y partiendo de nuestro concepto de estructura, entonces podemos establecer pues un sistema, en realidad sería un sistema porque es propio de Huarjila y los ranchos, ¿verdad? Basado en 4 valores: sacrificio, terror, opresión y libertad.
La opresión se opone a la libertad porque si hay opresión no hay libertad. Si hay libertad no hay opresión. Pero la libertad supone el sacrificio. Ahí hay una relación de implicación. La libertad implica el sacrificio. El sacrificio se opone al terror, porque si el que se sacrifica no ejerce el terror, el que ejerce el terror no se sacrifica, al menos en el marco de la mentalidad de los semicampesinos revolucionarios de Huarquila y los ranchos. El terror implica la opresión, el terror alimenta la opresión y nuevamente la opresión se opone a la libertad. Entre opresión y sacrificio hay lo que podemos llamar una relación de contrarios en donde opresión se opone al sacrificio, pero al mismo tiempo se implica la una a la otra. Entonces, de esta manera, pues tenemos este concepto de inconsciente basado en relaciones de asociación y de oposición, en donde abordamos el discurso consciente y establecemos la estructura o sistema de valores y normas sociales. Bien. Entonces, continuando con el texto de Lévi-Strauss, decíamos pues que Lévi-Strauss se ubica en esta perspectiva analítica porque él se ubica en la tradición de la lingüística estructural de Ferdinand de Saussure. El acto total debe quedar encarnado en una experiencia individual, dice Lévi-Strauss, dentro de una historia individual que permita observar el comportamiento de los seres humanos en su totalidad y no divididos en sus diversas facultades. Y en lo que Lévi-Strauss llama la antropología, es decir, un sistema de interpretación que rinda cuenta simultáneamente de los aspectos físico, fisiológico, psíquico y sociológico de toda conducta. El estudio de nuestra vida social no es suficiente. Aquí hay dos aspectos. Uno reivindica al individuo, pero el individuo como una expresión de lo social. El individuo expresa lo social, manifiesta lo social. En ese sentido, el papel del individuo es pasivo, ¿verdad? El papel del individuo es pasivo, no es constructor de la sociedad y de la cultura, sino que más bien un transmisor de los valores, de las normas y de las estructuras sociales. Y por otra parte, la idea pues de que es importante estudiar al ser humano en su integralidad, tomando en cuenta el aspecto físico, biológico y sociocultural, ¿verdad? Me recuerda Filosofía de la Realidad Histórica de Ignacio Ellacuría, en donde él hace ver precisamente esas tres dimensiones del ser humano. La dimensión física, porque vivimos en un espacio físico, la constitución biológica y el desarrollo de la vida social y cultural. Bien. El acto social total aparece con un carácter tridimensional. Hace coincidir la dimensión sociológica sincrónica, la diacrónica y la fisiopsicológica. Esta coincidencia solo se produce en el individuo. Insiste pues en el tema del individuo, pero más como expresión de que como constructor de la sociedad y la cultura. La noción de hecho social total está en relación directa con una doble preocupación: relacionar lo social con lo individual y lo físico o fisiológico con lo psicológico. Solo estaremos en posesión del acto total al final de una serie de reducciones que incluyen
Uno, diferentes modalidades de lo social. Dos, diferentes momentos dentro de la historia de cada individuo. Tres, diferentes formas de expresión, que son desde lo fisiológico hasta las categorías inconscientes y representaciones conscientes individuales o colectivas. Ya hemos visto, pues, cómo nosotros más bien establecemos tres dimensiones: la dimensión inconsciente, la dimensión preconsciente o subconsciente y la dimensión consciente, ¿verdad? Es importante, pues, establecer estas tres dimensiones, porque los valores están más bien en un nivel preconsciente, que no somos totalmente conscientes, pero tampoco no es de que no tengamos ninguna conciencia del valor. Sí tenemos conciencia, pero una conciencia de carácter parcializada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y corresponde a una región cultural o a una cultura determinada. Que en estos momentos se haya universalizado los valores, bueno, el proceso de universalización de los valores es un proceso histórico, ¿verdad? No es que desde un principio realmente existieran valores universales. No, los valores no son universales. Los valores se universalizan a través de un proceso histórico. Y en ese sentido, no se dejen engañar por el tema del significante. A veces en los valores hay un significante que es común, el significante de lo bueno, lo malo, la vida, la muerte, pero el significado de lo bueno y lo malo, de la vida y la muerte, difiere de sociedad en sociedad, ¿verdad? No es el mismo significado. A mí me han dicho, es que el valor del sacrificio es universal. No, no, no. El sacrificio en Mesoamérica es la capacidad del ser humano por aguantar las condiciones por duras que éstas sean. La capacidad del ser humano por aguantar las condiciones por duras que éstas sean. Y en realidad, en Mesoamérica y yo diría en general en América Latina, no se favorece el suicidio. Suicidio en todo caso será algo como muy extraordinario, muy fuera de lo común, ¿verdad? Puede darse en un momento determinado, pero no es, digamos, un valor que se favorezca en la sociedad mesoamericana. Entre los árabes sí, ellos se inmolan en el nombre de Alá, ¿verdad? Ellos se inmolan en el nombre de Alá. Y ahí sí, el suicidio es algo común, pero es una forma de alabar y de obedecer a Alá. Entre los japoneses también se da el suicidio, pero ellos creen en la reencarnación. Entonces la idea es de que se van de este mundo, pero luego reencarnan. Entonces, cuando hablamos de valores, hablamos de lo que ya hemos establecido para el símbolo, que es la relación de un significante con un significado, con un referente interpretado. Entonces, si se dan esas tres condiciones, es cuando ya hablamos de la universalización de determinados valores. Yo no considero de que se hayan universalizado los valores. No se han universalizado los valores. Insisto, que es lo que la gente concibe como bueno o como malo, difiere. Para nosotros la violencia puede ser algo negativo, es algo malo. La violencia es malo, ¿verdad? Sin embargo, para buena parte de la humanidad, la violencia es la manera deseable de resolver los problemas. Recuérdense que el valor es una idea general o estándar sobre la manera deseable de vivir para un grupo social determinado. Entonces, para determinados grupos, la violencia es la manera deseable de resolver los problemas.
en realidad es un valor positivo, no es un valor negativo. Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Definitivamente difiere de un grupo hacia otro. Lo único universal son las relaciones. Las relaciones de asociación y de oposición, al estilo 0011, 1001. Eso es lo universal. Bien. Continúa Levi-Strauss, es únicamente bajo la forma de acto social es únicamente bajo la forma de acto social que todos estos elementos de naturaleza tan diversa pueden llegar a tener una significación global, transformándose en una totalidad. Pero, por otra parte, la única garantía que tenemos de que un acto total corresponde a la realidad es de que éste sea conocido dentro de una experiencia concreta, en una sociedad localizada en el tiempo y el espacio, pero también en un individuo determinado, dentro de una sociedad determinada. O sea que al final de cuentas, para verificar el funcionamiento de la totalidad lo tenemos que hacer en una sociedad determinada por el tiempo y el espacio y en individuos determinados que componen esa sociedad. Todo fenómeno psicológico, dice Levi-Strauss, es un fenómeno sociológico. Lo mental se identifica con lo social, pero la prueba de lo social solo puede ser mental. Jamás podremos saber si hemos averiguado el sentido o la función de una institución si no podemos reivindicar su incidencia sobre una conciencia individual. Este aspecto es importante porque para Levi-Strauss hay una incertidumbre si realmente los valores que hemos extraído en una investigación determinada corresponden al grupo que nosotros se lo estamos atribuyendo. Es decir, si los valores que yo les he mostrado sobre los salvadoreños en Calgary realmente corresponden a la forma de pensar de los salvadoreños calgarianos. O si los valores que yo he extraído de mi estudio sobre la memoria histórica del movimiento campesino de Chalatenango realmente corresponden a la forma de pensar de los pobladores de Guarjila y Los Ranchos. Levi-Strauss dice que al final esta problemática se resuelve porque todos tenemos un inconsciente. Todos tenemos un inconsciente que es común a todos los seres humanos y por tanto somos capaces de entender la forma de pensar de otro ser humano. Somos capaces de entender la forma de pensar de otro ser humano. Y finalmente, Levi-Strauss también reflexiona sobre el papel del investigador, que el investigador pues se inserta en una comunidad determinada, ¿verdad? Pero también es importante que mantenga cierta distancia con respecto a esta comunidad. En palabras de Levi-Strauss, no consiste solo en comprender un objeto simultáneamente desde dentro y desde fuera, sino que exige que la comprensión interna, la del indígena o la del observador que revive la experiencia del indígena, quede expresada en términos de comprensión externa, aportando determinados elementos de un conjunto que solo son válidos si se presentan en una forma
sistemática y coordinada. Las ciencias sociales rechazan la distinción tan rigurosa entre lo objetivo y lo subjetivo, mantenida por las ciencias físicas. En la medida en que la distinción teórica es imposible, puede en la práctica llevarse hasta muy lejos. El sujeto puede desdoblarse ilimitadas veces sin que su consideración quede reducida a la nada. La diversidad de hábitos y costumbres le coloca ante una división llevada a cabo con anterioridad, lo cual le permite olvidar que el objeto procede de él y que su análisis objetivo puede reintegrarlo en la subjetividad. En realidad, lo que Lévi-Strauss está estableciendo es la relación entre el discurso del investigador y el discurso de los sujetos investigados. Hay una relación dialéctica entre el discurso del investigador y el discurso de los sujetos investigados, o lo que en antropología se ha denominado el discurso ético, que es el discurso del investigador, y el discurso émico, que es el discurso de los sujetos investigados. Pero allí tiene que haber una relación dialéctica, porque ahora el problema es que se ha impuesto el culturalismo estadounidense, y el culturalismo estadounidense es empirista. Y entonces se nos dice de lo que hay que hacer es tomar los conceptos de los sujetos investigados. No. Es importante que el investigador sea crítico, no solo con los autores, también con los sujetos investigados. ¿Verdad? También con los sujetos investigados. No porque los sujetos investigados digan que ellos son así, nosotros vamos a decir que así son. No. Por ejemplo, los negros en Estados Unidos se denominan raza, pero en realidad, antropológicamente no son raza. Son grupos étnicos. Son grupos étnicos. Las diferencias entre los grupos étnicos en Estados Unidos son socioculturales, no son biológicas. Y el problema es que como los negros se denominan raza, entonces todos son raza y hasta los latinos son razas. Y ahí se meten en un equívoco tremendo, porque entre los latinos hay desde gente muy blanca a gente muy morena. Pero son raza. No, no son raza. Son grupo étnico. Devienen un grupo étnico. ¿Verdad? Devienen un grupo étnico que forma parte de un grupo etnonacional. Forma parte de un grupo etnonacional que puede ser los salvadoreños americanos o los mexicanos americanos o los guatemaltecos americanos, ¿verdad? Son parte de grupos etnonacionales, no son razas. No porque los sujetos sociales se denominen razas, entonces van a ser razas. No. El científico social también tiene que ser crítico con los sujetos investigados. Sí es importante mantener ese nivel de crítica. Lo que Lévi-Strauss prácticamente está estableciendo es esta relación dialéctica. Y entonces reivindicando al investigador como un sujeto liminoide, un sujeto que está y no está en el grupo investigado. Un sujeto que se inserta en el grupo investigado, pero que desarrolla cierta distancia con respecto a los sujetos investigados, con el objeto de no volverse un simple portavoz de los sujetos investigados. Entonces sí es importante pues esta perspectiva de Lévi-Strauss. Él lo establece entre lo interno y lo externo. Bien, y precisamente en esta línea, Lévi-Strauss critica a Marcel Mauss
porque Marcel Mauss toma la interpretación de los indígenas o de un grupo de indígenas sobre el intercambio. Y entonces toma como propia la teoría del how. La teoría del how es una teoría que emana de un grupo de indígenas sobre su experiencia de intercambio, ¿verdad? Sobre su experiencia de intercambio. Pero en realidad el estudio, el análisis científico del intercambio va más allá de la teoría del how. Va más allá del discurso explícito de los sujetos sociales, ¿verdad? Va más allá del discurso explícito de los sujetos sociales. Bien, me quedo aquí. Gracias. Seguimos en contacto.